Segunda unidad para que exactamente a las 11:30 hagamos una pausa para que tomen algún alimento. Pero bueno, vamos a empezar. Sale rápidamente. Empezamos con esta segunda unidad en la cual denominamos derechos humanos, derechos fundamentales y garantías constitucionales. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en esta segunda unidad? Vamos a hablar sobre el concepto de derechos humanos, su clasificación, la distinción entre derechos humanos, derechos fundamentales, los mecanismos de protección, las garantías constitucionales para garantizar estos derechos, el marco jurídico mexicano actual, los derechos económicos, libertad de trabajo, derecho de propiedad y libre competencia económica, y llegaremos a las conclusiones. Empezamos a avanzar. Y tenemos, por supuesto, el análisis de la reforma constitucional del 2011. Transformó el sistema para ahora incluir los derechos humanos. Hablar de principio como el pro persona e interpretación conforme y aplicar los tratados internacionales a un rango constitucional, garantizando los derechos humanos. Los derechos humanos requiere un enfoque que analice perspectivas jurídicas, administrativas, económicas y sociales. Tenemos que comprenderlos en su plenitud. Esto es muy importante para profesionales de la administración y del derecho. Es muy importante la toma de decisiones éticas y legalmente fundadas. Entonces, ahora sí, iniciamos con el concepto de derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos, mis estimados amigos? Decimos, los derechos inherentes a todo ser humano, sin distinción de nacionalidad, de sexo, de origen, de color de piel, de religión, de lengua, etcétera, etcétera. Son fundamentales para la dignidad de cada ser humano. ¿Sí? ¿Entendemos esto? Son inherentes porque por el simple hecho de yo ser un ser humano, tengo derechos intrínsecamente vinculados a mi propia naturaleza. Por ello gozo de estos derechos fundamentales. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Sí, ¿Cómo se van a proteger? ¿Cómo se van a garantizar? ¿Cómo van a ser efectivos? Nuestra Constitución señala en su artículo primero cómo las personas gozarán de los derechos humanos que se encuentran reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Y ese concepto de reconocido no es simple, ¿eh? Porque antes, están muy jóvenes, pero tenemos, por ejemplo, antes del 2011 teníamos el concepto de garantías individuales y entonces se señalaba que éstas se encontraban otorgadas en la Constitución y nos limitaba del artículo primero al artículo 29. Es decir, estas eran nuestras garantías individuales. Muy bien. Hoy con el tema de los derechos humanos, decimos los derechos humanos no son otorgados, son reconocidos y ampliamos la esfera de protección no solamente en toda la Constitución, sino también vamos a incluir
los tratados internacionales en derechos humanos. Es decir, imaginen que la protección sea así. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre uno y otro? La limitación que teníamos con las garantías individuales y la amplitud de derechos que podemos proteger a partir de los derechos humanos. ¿Sí? Sí, Sí. Muy bien. La Constitución, en el artículo 102, apartado B, establece la potestad que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos para establecer las prerrogativas para la tutela de la dignidad humana, cuya realización es indispensable para el desarrollo integral de una persona. Entonces, sin esta dignidad, pues de alguna manera no ejercemos estos derechos en plenitud. A lo largo de la historia hemos visto una evolución en cuanto a la tutela de los derechos humanos. Por ejemplo, la primera generación nos vamos a ubicar en el siglo, ¿sale? Siglo XVII, siglo XVIII. Principalmente tenemos como antecedente la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, dictada en Francia en 1789. Y también tenemos, por supuesto, la Constitución de los Estados Unidos de 1787. Tenemos derechos como son a la vida, libertad de expresión, derecho al voto, derecho a la propiedad, etcétera, etcétera. Son derechos principalmente de naturaleza individual, los derechos civiles y políticos. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? sí, 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 profe. Bien. La segunda generación principalmente la vamos a ubicar en el siglo XIX y principios del siglo XX. La lucha de los movimientos obreros. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver que surge una segunda generación que hace alusión a derechos de clase, derechos económicos, sociales y culturales. Encontramos derechos fundamentales como son el derecho al trabajo, la educación, derecho a la salud, etcétera, etcétera. Se comprende entonces qué derechos abarcamos en esta segunda generación, ¿verdad? ¿Sí? sí, Ok. La tercera generación de derechos difusos o colectivos, tenemos, por supuesto, que ubicarnos a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Hacemos alusión a derechos como el desarrollo, a la paz, al medio ambiente, que aquí, por ejemplo, hablamos de un interés legítimo para la tutela de estos derechos. Si se fijan como tal, estos no nos pertenecen a cada persona, pero de alguna manera podemos hacerlos efectivo en grupo, de forma colectiva. Y también tenemos los derechos de cuarta generación. Estamos totalmente inmiscuidos en el siglo XXI y hablamos del acceso a Internet, a la protección de datos, a la identidad digital, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien. Por ejemplo, vamos a poner varios supuestos para que vayamos entendiendo en qué consiste esta generación de derechos. Por ejemplo, el derecho fundamental que nosotros ejercemos al momento de elegir a nuestras autoridades, podríamos decir que este es un derecho fundamental de primera generación. ¿Se entiende? Sí. Sí, El derecho a tener un trabajo. Ok, y derecho a, de alguna manera, a tener derecho a prestaciones de seguridad social es un derecho que surge a partir de la segunda generación. ¿Se comprende? Sí.
Ok, el derecho fundamental que yo tengo a la protección del medio ambiente y por supuesto a la conservación de nuestro planeta es un derecho de tercera generación. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Aunque ahí no me queda un Sí, poco claro. ¿En cuál? ¿En los de tercera generación? No, ajá, de la tercera. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿cómo se protegen o cómo? Ajá, ¿cómo lo llevamos a cabo? A ver, es una interesante pregunta porque en derechos de primera y segunda generación normalmente hay un aspecto que a lo mejor usted se le pueda vulnerar el derecho y lo reclame. Y en un derecho de tercera generación, hasta cierto punto puede ser que directamente usted no sea la afectada. ¿Sale? A ver, escuche, qué bueno que lo preguntó, ¿eh? Pero ahí va. Sí, gracias. Primera y segunda generación, hay que demostrar un interés jurídico para reclamarlo. ¿Sale? Interés jurídico para reclamarlo. Es decir, para que yo reclame mi derecho humano a la libertad de expresión, es porque me lo vulneraron, me lo restringieron, ¿se entiende? Para Ujú, que yo reclame mi derecho humano a la libertad de empleo, es que yo cumpliendo con todos los requisitos, me lo negaron, no me dieron la posibilidad de desarrollar esa actividad profesional. Entonces, hay una vulneración directa, hay un interés jurídico que acreditar. En derechos de tercera y cuarta generación, ¿sale? Son derechos que llamamos difusos, son derechos que llamamos colectivos. Por ejemplo, usted, digamos, vamos a suponer, aquí suponiendo nada más, usted se encuentra en la Ciudad de México, pues, ¿qué afectación patrimonial le causa que se esté causando una afectación en la zona Maya, en la cual están construyendo hoteles que causan problemas y un impacto ambiental a esa zona? ¿Qué problema patrimonial le causa? Ninguno. Pero como colectividad, como derecho humano de esta generación, usted quiere que se proteja, que se salvaguarde, pues de alguna manera la tutela a ese derecho fundamental, porque a final de cuentas la afectación que le causemos al planeta, tarde o temprano nos va a llegar, ¿no? sí, O también, por ejemplo, el derecho al acceso de Internet o a su identidad digital. ¿Por qué alguien va a suplantar su identidad en Facebook? Porque alguien va a hacer un algoritmo y va a suplantar su identidad a través de una inteligencia artificial. ¿Se entiende? O sea, al final ok. de cuentas son derechos que pues defendemos de una forma más colectiva, aunque por ejemplo, los derechos de cuarta generación en cuanto a la protección de datos e identidad digital, considero que también podemos reclamarlo argumentando interés jurídico. Por ejemplo, si yo suplanto su imagen, pues pudiera utilizarla para cometer fraudes, ¿no? Por Ujú, ello también, por supuesto que eso le causa un impacto, que alguien tome su cuenta de Facebook y que esa cuenta de Facebook la utilicen para una extorsión, ¿no? sí, 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 ¿Sí? sí. ¿Se Pero entiende? ya me quedó más claro el de la tercera generación y cuarta. ¿Sí? Muy Sí, bien. gracias. A sus órdenes. Muy bien. Ahí va. Atentos, mis queridos amigos. Muy bien. Avanzando con el tema de los derechos humanos, es importante destacar las características principales de estos derechos humanos. ¿Y qué vamos a mencionar? Los derechos humanos bajo el principio de universalidad, decimos, pertenecen a todas las personas, no importa su condición, no importa su orientación, no importa su nivel económico, no importa su etnia, no importa nada. Todos tenemos los mismos derechos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. La interdependencia, decimos, están vinculados entre sí, ¿sale? La realización de este derecho depende de otro. Es reconocido en diversas jurisprudencias. ¿Qué significa? A ver, vamos a verlo de esta manera. Pongámoslo como una cadenita.
Ok, ahí va. Esta es mi cadena, ¿vale? Vean qué afectación puede haber. Vamos a hablar de un derecho fundamental que yo tengo a la dignidad. Ok, ahí va. ¿Sale? Dentro de ese derecho humano a la dignidad, por supuesto, tengo el derecho humano, por ejemplo, a tener un tema de libertad de empleo. ¿Sale? Y ahí van varios derechos. ¿Y qué pasa si me vulneras mi derecho humano a la discriminación, mi derecho humano a no ser discriminado? Y resulta, mis queridos amigos, que no me das el empleo, pues por mi color de piel o mi orientación sexual. ¿Qué implica esto, compañeros? Cuando hablamos de la interdependencia, implica que todos están unidos. Si yo te vulnero este derecho humano a no ser discriminado, le estoy dando en la torre a los demás derechos, ¿entiende? Ya te afecté que tu derecho a la libertad de empleo. Ya te afecté tu derecho a la dignidad. Ya te afecté otros derechos, ¿entiende? Es decir, es como una cadenita. La violación a un derecho impacta a todos los demás. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Sí. Muy Sí, indivisibilidad. No pueden fragmentarse. Todos los derechos deben entenderse como un conjunto, como un todo. No puedo decir, a ver, voy a yo a utilizar o te voy a ceder mi 50% que tengo del derecho a la dignidad. No, la dignidad es un todo. La dignidad no se va a fraccionar. La dignidad no se va a ejercer de forma parcial. Es un derecho que se ejerce de forma total. ¿Está claro? Muy bien. Por acá hacen una pregunta y dice lo siguiente. Dice mi estimado Edson Giovanni, si se vulneran derechos al trabajo y la dignidad, ya que en este caso, ya que queda sin empleo, no se tiene dinero y existe un impacto en la calidad de vida. Por supuesto, es una cadenita. Rompemos este punto y le vamos a causar un impacto a todos los demás derechos. Progresividad. Los derechos se ven hacia futuro, ¿sale? Deben ir progresando. No debe ser un retroceso, no debe ser un punto en la cual vamos a mirar hacia atrás, sino todo lo contrario. Los derechos humanos se ejercen en esa plenitud. Bien, avanzamos, mis queridos amigos, y rápidamente revisamos una diferencia sustantiva. Derechos humanos, derechos fundamentales. Y si nosotros nos remontamos a la historia, por ejemplo, una primera disposición donde podemos encontrar un antecedente sobre cierta tutela de derechos, nos encontramos en la antigua Babilonia, en la cual un rey llamado Hammurabi establece ciertas reglas que deben de seguirse dentro de su reino. Establece ciertos límites que las personas deben de seguir si de alguna manera quieren vivir dentro de este reino. Esto fue un primer antecedente porque ya no quedó al arbitrio del rey, sino en esta estela vamos a encontrar lo que se encontraba fuera de la ciudad y se establecían los derechos y las obligaciones que tenías al momento de ingresar al mismo. ¿Ok? Y de aquí podemos hablar de otras disposiciones, como por ejemplo el Código de Solón, que solamente se aplicaba a los ciudadanos griegos. ¿Sale? En este punto, solamente algunas personas eran ciudadanas y el Código de Solón lo que hasta cierto punto estableció, pues esa igualdad, no entre todos, ¿eh? Solamente entre los ciudadanos. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? También podríamos decir que llegó un gobernante a Babilonia llamado Ciro el Grande, que estableció una serie de derechos,
que lo puso en esta escritura cuneiforme y en la cual se establecían derechos como la libertad de religión, la libertad de pensamiento, el tema de referente a autodeterminación, etcétera, etcétera. Son antecedentes importantes en relación de los derechos. Por supuesto, también vamos a mencionar que los romanos establecieron una disposición a través de un emperador romano llamado Justiniano, que se denominó el Corpus Juris Civilis, que era un conjunto de leyes que de alguna manera debían de seguir, pues de alguna manera los habitantes de la parte oriental del imperio. Y esta fue la base de las instituciones del derecho, incluso en la actualidad. Pero bueno, no terminamos ahí, porque en Inglaterra tenemos a un rey llamado Juan Sin Tierra y tenemos la Carta Magna de 1215, en la cual se le imponen por parte de los nobles ingleses al rey Juan Sin Tierra, el cual se encontraba limitado por lo que establecía esa disposición. Esta Carta Magna en 1215 por primera vez le dice al rey que no puede hacer lo que le plazca, que hay límites que éste debe de sujetarse. Y bueno, de aquí podemos remontarnos, por supuesto, a la Revolución Francesa, la que conllevó posteriormente con el establecimiento de, pues, en este caso, de esta Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y también, por supuesto, la Constitución de Estados Unidos. Todos estos antecedentes los menciono para que entendamos que los derechos humanos no fueron un tema que surgió por generación espontánea. Es decir, antes de por primera vez hablar de derechos humanos, hay una serie de antecedentes que conllevaron guerras, que conllevaron rebeliones, que conllevaron muerte, etcétera, etcétera. El concepto de derecho humano como tal se reconoció por primera vez a nivel internacional en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, en un principio, el reconocimiento de estos derechos fue de naturaleza internacional, un concepto amplio, un concepto universal sobre la tutela de estos derechos. ¿De acuerdo? Sobre esta cuestión que estamos comentando, este concepto amplio, este concepto universal, conllevó a una norma marco. ¿Recuerdan ustedes por qué surgió la ONU y por qué surgió esta declaración? Porque algunos años antes de 1939 a 1945 había surgido un acontecimiento llamado la Segunda Guerra Mundial. Y en esta situación, pues hubo una serie de vulneración de derechos que se dio durante este conflicto armado. Ya no podemos permitir que una circunstancia igual vuelva a ocurrir en el mundo. Por eso, para 1945 se estableció un tema general en la cual todos los estados tuvieran una norma marco, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, y esta Declaración Universal de Derechos Humanos, por lo menos, va a ser el parámetro que van a seguir todos los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Los derechos humanos son inherentes al ser humano, versan sobre la dignidad humana. No dependen de su reconocimiento por el Estado. Existen por el simple hecho de ser seres humanos. Y por supuesto, es un fundamento ético y moral para la cual vamos a garantizar la dignidad del ser humano. Esto es lo que entendemos por derechos humanos. Pero
para que estos derechos humanos reconocidos por la comunidad internacional sean más efectivos, vamos a hablar de derechos fundamentales. Lo vamos a plasmar en el orden interno dentro de nuestra Constitución. Vamos a establecer garantías jurídicas específicas para tutelar esos derechos. Y esos derechos son exigibles ante nuestros tribunales nacionales y su fundamento es jurídico positivo, a partir de que se encuentran reconocidos en nuestra Constitución. La Suprema Corte ha reconocido que los derechos fundamentales son derechos humanos reconocidos y garantizados por el ordenamiento jurídico mexicano. Entonces, entendamos esto. Ahí va. Este derecho humano, ahí está intrínsecamente vinculado a mi naturaleza. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser un ser humano. ¿Se entiende? Por eso tengo derechos humanos. Para que esto se haga más efectivo, este derecho humano lo voy a plasmar en el interior de una constitución para tener mecanismos que protejan, mecanismos que aseguren, mecanismos que salvaguarden los derechos humanos. ¿Se entiende? ¿Sí entendemos entonces esa distinción entre derecho humano y derecho fundamental? Sí, ¿Sí? sí. No, profe, no entendí muy bien el tema de los derechos fundamentales. A ver, bien, ahí va. El derecho humano, usted lo tiene ¿por qué? Por el simple hecho de ser un ser humano. Es un derecho que está reconocido implícitamente. Ahí está, ya lo tiene. Pero para hacerlo más efectivo en el interior del Estado, para verificar que la autoridad lo proteja y lo haga valer, se va a plasmar en el interior, en una constitución, en un documento fundamental, para que no quede en ese mero aspecto hipotético que los tengo por ser humano, sino ahora que diga haber estado, tienes una exigencia de cumplirlos, ¿eh? Haber estado, tienes una exigencia de hacerlos válidos. Haber estado, tienes una exigencia de velar por estos derechos. ¿Se entiende? O sea, no es lo mismo que yo le diga, voy a celebrar un contrato, voy a llegar a un acuerdo con usted y lo digamos de palabra, a que a lo mejor lo plasmemos en un documento. Valga la analogía, ¿no? Es Sí, como más o la menos. Ok, aplicación. ok, Es como que, entonces los derechos humanos son algo que con lo que ya se nace, ¿no? Por el simple hecho de ser humano ya los tengo, pero al pasar a derechos fundamentales estamos hablando de que ya están plasmados dentro de lo que es la Constitución, ¿no? exactamente. Y entonces usted tiene mecanismos en el interior del Estado para hacerlos valer, para que se cumplan con la tutela de esos derechos. Es decir, no me basta que tú me digas que como ser humano tengo derecho a la dignidad. Y no me basta con que me digas que tengo libertad de expresión, etcétera, etcétera. Si cuando me lo vulneras, ¿cómo lo voy a hacer efectivo, no? ¿Qué voy a hacer para Claro. protegerlo? Por eso está estos derechos fundamentales. Y ahorita les platico de las garantías. Mi estimada Erika, ¿te escuchamos? Ah, bueno, nada más decía que yo lo entendía como que el derecho humano es, sí, como de nacimiento y ya es parte de ti, y el fundamental es como la aplicación, el llevarlo a cabo, el hacerlo valer. El reconocimiento en la ley, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿y qué pasa si a pesar de estos supuestos, qué pasa si a pesar de que intrínsecamente dentro de la Constitución tú me digas que tengo el derecho humano a esa libertad? ¿Qué pasa cuando me lo restringes? ¿Qué pasa cuando me detienes sin un fundamento, sin un soporte normativo?
¿Qué pasa en este supuesto? Aquí tenemos el derecho intrínsecamente vinculado a mi naturaleza humana en mi derecho humano, reconocido en la Constitución y protegido por ella, mi derecho fundamental, pero sin embargo, todo esto me lo vulneraste. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener lo que se conoce como las garantías constitucionales. ¿Ok? ¿Qué son? Son los mecanismos que la propia Constitución establece para combatir ese acto de autoridad que violó mis derechos humanos. ¿Entiende? Porque lamentablemente ocurre, ¿verdad? Sí. Lamentablemente, a pesar de todo ello, los derechos humanos son violados. ¿Y cómo los vamos a hacer valer? A partir de mis garantías, a partir de mis fundamentos normativos que voy a hacer valer para que se cumplan con estos derechos. ¿Se entiende? Sí, gracias. Muy bien, a Sí, sus órdenes. profe. Bien, de todo esto que me comentan, me dice mi estimado Jorge Alberto que se trata de que tengo estos derechos por el simple hecho de nacer, por el simple hecho de ser un ser humano, ¿verdad? Y mi estimada Jacqueline nos habla que el derecho fundamental se tiene que llevar a cabo siempre cuando esté plasmado. Es un reconocimiento intrínseco dentro de la Constitución. Y Paola nos dice que son los derechos fundamentales, derechos y libertades que pertenecen a todos los seres humanos, sin importar su nacionalidad, sexo, edad y religión. Todos esos comentarios, por supuesto, son muy válidos y es lo que encontramos dentro de esta categoría. Y rápidamente, mis queridos amigos, solamente para llegar al punto conclusivo de esta parte, y bueno, vamos a ver la evolución histórica que han tenido los distintos ordenamientos constitucionales y muchos de ellos del todo no reconocían de forma amplia los derechos fundamentales. Un primer antecedente, podemos remontarnos a 1808 en Francia, en donde Napoleón quita la corona a los reyes de España y pone a su hermano José Bonaparte. A partir de este punto estableció ciertos conceptos de derechos individuales, pero bueno, esto fue lo que originó los movimientos de independencia en América Latina. En 1812, los liberales españoles establecieron una constitución llamada Constitución de Cádiz, que por supuesto muchos congresistas mexicanos participaron al formar parte en ese momento de la corona y en esta constitución se reconoció derechos individuales y la soberanía del pueblo. Para 1814, en la llamada Constitución de Apatzingán, don José María Morelos y Pavón, el siervo de la nación, estableció el concepto de derechos naturales y, por supuesto, el tema de que el Estado se constituía por la voluntad del pueblo, la soberanía popular. La Constitución Federal de 1824, que es nuestra primera Constitución Federal, estableció México independiente y estableció un sistema federal y otorgó ciertas garantías individuales. La Constitución Centralista de 1836 restringió los derechos individuales y estableció los principios llamados principios conservadores, que hasta cierto punto tenían mucha similitud con las garantías individuales. Para 1843 inició una intervención con los Estados Unidos en la cual pues Estados Unidos buscaba territorio en nuestro país. Las bases orgánicas es una constitución conservadora que limitó los derechos individuales y concentró el poder. Para 1847, después de la guerra con Estados Unidos, perdimos más de la mitad del territorio nacional, se restaura el federalismo y se amplían las garantías individuales y se señaló que la Constitución
que era la que se iba a encargar de proteger esas garantías. Para 1857 se reconocen los derechos del hombre como base de las instituciones sociales e incorpora derechos civiles y políticos. Para 1917, la Constitución que actualmente nos rige, hablamos de los derechos sociales y derechos del trabajo. Artículo tercero, educación. Artículo 123, derecho del trabajo. En 1992 se da origen a la Comisión Nacional de Derechos Humanos como un órgano constitucional autónomo para la protección de los derechos humanos. Y para el 2011 se transformó el sistema jurídico cambiando a garantías individuales por derechos humanos e incorporando, por supuesto, la cuestión de los tratados internacionales para la tutela de esos derechos humanos. ¿Se comprende? ¿Sí? Sí, Muy bien. profe. Estimados amigos, ahora sí, vamos a una pequeña pausa, 15 minutitos, compañeros, para que tomen un café, si van a ingerir algún alimento también, por favor, y regresamos exactamente en 15 minutitos. Hola, ¿qué tal, estimados amigos? Pues vamos a continuar con nuestra sesión. Espero que me escuchen bien. ¿Se escucha bien, verdad? Sí, se Sí, escucha bien. profe. Sí, Bien. Perfecto, muy bien. Bueno, nos quedamos entonces en este punto de toda esta evolución histórica sobre las garantías y los derechos humanos que se han venido incorporando a nuestra Constitución. Avanzando sobre todos estos temas rápidamente, llegamos, por supuesto, a la reforma constitucional del 2011. ¿Por qué es una reforma tan importante? Por la trascendencia que tiene, por supuesto, en relación a la tutela de derechos. Vamos a hablar que cambiamos el paradigma de garantías individuales por derechos humanos y sus garantías. El título primero cambia. Hablamos de un principio llamado pro persona, que implica la obligación de interpretar las normas relativas a derechos humanos, favoreciendo la protección más amplia. Por eso les decía que no sirve aquí la jerarquía normativa. Aquí hablamos de los derechos, la ponderación que más proteja los derechos del ser humano. Y dentro del bloque de constitucionalidad, hablamos de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, lo cual por supuesto genera un impacto significativo. Esta reforma es tan importante que por supuesto establece la obligación de las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Dentro de este bloque de constitucionalidad, de conformidad con la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, vamos a tener lo siguiente. Recuerden lo que hemos señalado, ¿sale? Los derechos humanos tienen la misma eficacia normativa, independientemente que su origen sea la Constitución o los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Vamos a aplicar dos principios. Uno de ellos se llama interpretación conforme, en la cual vamos a revisar, ¿sale?, los actos de la autoridad no solamente a la luz de la ley que lo regula, sino también vamos a revisar que estén apegados a la Constitución y también, por supuesto, a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Este es el punto principal en cuanto a la interpretación conforme, que estén acordes con estos preceptos. Y todavía más, lo que nos va a ayudar a inclinar la balanza es el tema de el principio pro persona. ¿Qué implica?
vamos a aplicarlo nosotros, la norma que más favorezca, la norma que más garantice, la norma que más proteja los derechos humanos, ¿sale? La que más. Por ejemplo, lo que platicábamos, en el caso de niñas, niños y adolescentes, tenemos nuestro marco normativo, tenemos nuestra norma civil, tenemos nuestra Constitución y tenemos los tratados internacionales de derechos humanos. De todas estas normas, nosotros tenemos que elegir cuál es la que protege de forma más amplia el derecho humano. Y si la que protege de forma más amplia es un tratado internacional, vamos a requerir su aplicación a la autoridad. ¿Se entiende? Esto es lo que conocemos como bloque de constitucionalidad. Y otra pregunta que es importante que nos formulemos. ¿Y estos tratados qué es lo que conllevan? ¿Qué tipo de tratados incorporan? Hablamos, por ejemplo, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de la Convención Americana de Derechos Humanos, de los distintos protocolos en materia de derechos humanos y, por supuesto, de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todos estos preceptos se incorporan dentro del bloque de constitucionalidad. ¿Se comprende, estimados amigos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien, vamos Sí, avanzando. Perfecto, muy bien. Bien. En todo este orden vamos a encontrar, por supuesto, de las garantías constitucionales. ¿Qué son? Son los instrumentos que vamos a utilizar para proteger los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales. Dice el artículo primero, las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, y estos dos conceptos aterrizan en garantías, proteger y garantizar los derechos humanos. Tenemos un punto que se reconoce como defensa efectiva. La dimensión procesal para exigir la defensa ante los tribunales y autoridades por la violación de esos derechos humanos. ¿Sí? Por ejemplo, dice la Constitución que mi domicilio es inviolable, ¿sale? Que si la autoridad va a generar un acto de molestia en mi domicilio, tiene que fundar y motivar. ¿Y qué creen? La policía llega a mi domicilio y no funda ni motiva el acto de molestia que está realizando, causando una afectación a mi derecho fundamental del patrimonio, a mi derecho fundamental de la inviolabilidad de mi domicilio. ¿Me voy a quedar con los brazos cruzados? No, ¿verdad? Lo que tendríamos que hacer es hacer mano de las garantías constitucionales, ¿ok? Para combatir este acto de la autoridad a todas luces inconstitucional y dejarlo sin ningún efecto. ¿Se comprende? ¿Sí? Sí. Ok. Algunos mecanismos que se contemplan dentro de la propia Constitución para la defensa de los derechos fundamentales son juicio de amparo, controversia constitucional, acción de inconstitucionalidad. Rápidamente decimos que el juicio de amparo
regulado en el artículo 103 y 107 de la Constitución y en la Ley de Amparo del 2013, protege al gobernado frente a actos de autoridad que violen sus derechos humanos. Es decir, a grosso modo, todas las personas, todas, ¿sale? Tenemos esa potestad, ¿sí? De hacer valer nuestros derechos humanos. Estos derechos que se encuentran reconocidos tanto en nuestra Constitución, ¿ok? Como en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿De acuerdo? Entonces, para combatir nosotros estos actos de la autoridad que vulneren estos derechos y que vulneren los derechos del gobernado, el gobernado va a combatirlos a través del juicio de amparo, dejando sin efectos este acto de autoridad contrario a la Constitución. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Siguiente. Sí me van comprendiendo qué es el amparo, ¿verdad? Sí, Sí. sí, Se los estoy explicando de un modo que no estoy explicándolo desde un punto de vista de formación normativa de licenciados en Derecho, ¿eh? Lo estoy explicando como lo tendríamos que entender como cualquier ciudadano, ¿vale? ¿De acuerdo? Ok. Y de además, acuerdo. Sí. yo tengo una duda. Sí, dígame. Entiendo que también este juicio de amparo aplica para cualquier ámbito educativo, judicial. Tú Sí, cualquiera, ¿verdad? Ok. cualquier acto de autoridad que vulnere sus derechos. Por ejemplo, le voy a poner una causa. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, dentro de un centro escolar, ¿sale? Vamos a ver aquí escuela. Vamos a ver que dentro de esta escuela se vulneren los derechos de un pequeño porque simplemente él profesa una fe que no le permite hacer honores a la bandera, ¿sale? Esta situación pues pudiera causar una afectación a los derechos fundamentales del menor y la escuela debe de garantizar este derecho. Si la escuela se los vulnera, por supuesto, nosotros podemos combatir esta determinación de la escuela que vulneró los derechos fundamentales de este pequeño y este acto de esta escuela privada pudiésemos combatirlo inclusive a través del juicio de amparo. ¿Se entiende? Sí, sí, ¿Sí? gracias. Muy Sí, Sí, bien. profe. Vamos, ¿sí? Bien. Vamos avanzando. Otro de los mecanismos que tenemos se llama controversia constitucional. Artículo 105, fracción 1 de la Constitución. Conflictos competenciales entre los tres niveles de gobierno. Es decir, por ejemplo, ya mencionamos de estos niveles de gobierno que existen en México. ¿Vale? Ahí va. Ok, dentro de estos niveles de gobierno que vamos a tener o esta división de competencias, pongamos un caso. Las competencias de estas autoridades se encuentran perfectamente establecidas dentro de nuestra Constitución. Ok. Si el poder judicial invadiese una competencia que es del poder ejecutivo, entonces, por supuesto, vamos a tener que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que analizar el texto de la Constitución y determinar si efectivamente existe una invasión competencial. Si el poder legislativo invade una competencia que es del poder ejecutivo, entonces, por supuesto, la Suprema Corte de Justicia nos tiene que decir si es competente o no. ¿Se comprende? Porque en este ámbito de competencias, invadir una facultad, pues puede conllevar, por supuesto, a la pérdida de un ejercicio de un derecho, al tema de a lo mejor no recibir un recurso que le correspondía a la administración federal. ¿Se comprende?
¿Sí? No, profe, ahí no, en lo de controversia constitucional no le estoy entendiendo. A ver, ahí va. Voy a poner un caso muy práctico, ahí va, ¿eh? Vamos a ver este caso. Muy bien. Imaginen lo siguiente en esta invasión competencial, ¿sale? Tenemos, por ejemplo, a la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿sale? Que es la presidenta de la República, ¿ok? Y tenemos en este caso a un gobernador. Vamos a poner, en este caso, el gobernador de Jalisco, ¿ok? Creo que se llama Pablo Lemos. Aquí está. Este es el nuevo gobernador. Muy bien. Y en este ámbito de que cada quien tiene competencias o atribuciones perfectamente establecidas dentro de la Constitución, ok, resulta que Pablo Lemus, como gobernador constitucional del estado de Jalisco, considera que la presidenta Claudia Sheinbaum está invadiendo una competencia que la Constitución atribuye a los gobiernos de los estados, a los gobiernos locales. ¿Sale? Presentará una controversia constitucional para que la Suprema Corte de Justicia, del análisis de constitucionalidad que realice, diga, efectivamente no te corresponde a ti, presidenta, y es una facultad que tiene el gobierno del estado. Deja de realizarla porque a partir de este momento la va a realizar el gobierno del estado, porque se invadió competencia. ¿Sí se entiende? Ok, ahí estaríamos hablando entonces de ciertas acciones que puede hacer cada uno de ellos, ¿no? Y si alguno de los dos invade las acciones o se mete en las acciones del otro, pueden meter una controversia constitucional. Exactamente, sí, porque dice el gobernador de Jalisco, oye, a ver, mi estimada presidenta, tú estás realizando cobros de impuestos que me corresponde a mí como federación en el estado de Jalisco. Estos impuestos no son federales y tus autoridades se están metiendo en esto. Me estás causando una afectación al erario público del estado. Entonces, pues de alguna manera voy a ir ante la corte y le voy a pedir que se pronuncie. Si la corte me da la razón, entonces le va a decir, gobierno federal, deja de realizar esa acción porque eso le corresponde al gobierno del estado de Jalisco. Y entonces el gobierno de Jalisco, pues recupera esta atribución porque eso implica la obtención de recursos. ¿Se entiende? Aún siendo, por ejemplo, en este caso, en el caso práctico que está poniendo, aún siendo la presidenta de la República, Aún siendo. ¿Por qué? Porque lo que les comentaba, los límites de la autoridad, ¿dónde se encuentran? En la Constitución. Constitución. O sea, no puede hacer más allá de lo que no le confiera la Constitución, ¿eh? Y si va más allá, entonces evidentemente se trata de una invasión competencial. ¿Sí? ¿De Ok, acuerdo? Bien. sí, profe. Ahí va. Muy bien. Siguiente punto. La llamada acción de inconstitucionalidad, artículo 105, fracción 2, nos dice, vamos a impugnar normas generales que contravengan a la Constitución y algunos entes públicos la van a promover. Les pongo el caso para que también se comprenda. Ahí va. Se acaba de aprobar una ley por parte del Congreso y una facción parlamentaria, ¿sale? De un partido de oposición, ¿sale? Que por lo menos representa el 33%, ¿sale? Esta facción parlamentaria del 33% dice que esta ley es inconstitucional. Entonces dice, le piden a la Corte, a ver, Corte, revisa esta ley que se acaba de aprobar y dime si se encuentra o no apegada a la Constitución. Esta acción la va a conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte va a decir
No, efectivamente. Esa ley es contraria a la Constitución y la vamos a dejar sin efecto. ¿O no? ¿Sabes qué? No, esta ley es perfectamente constitucional y entonces voy a señalar que cumple con el marco normativo establecido en la Constitución. Entonces, no ha lugar a tu solicitud de acción de inconstitucionalidad. ¿Se entiende? ¿Sí, compañeros? Sí. Sí. ¿Sí? Ok. Sí, profe. Siguiente punto. Ahí va. Juicio político. Artículo 110. ¿Qué implica? Es un procedimiento para sancionar a servidores públicos de alto nivel por violaciones graves a la Constitución. Por estos servidores públicos hablamos, por ejemplo, de los siguientes. Servidores públicos. Ok. Por ejemplo, hablamos de nivel federal. Hablamos, por ejemplo, de los secretarios de Estado. Ok. Hablamos de diputados federales. Hablamos de senadores. Hablamos de directores de los organismos constitucionales autónomos. Hablamos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hablamos de magistrados. Ok, etcétera, etcétera. A nivel local, hablamos de gobernador, gobernadora. Ok, hablamos de secretarios de Estado. Hablamos de magistrados, etcétera, etcétera, ¿vale? Funcionarios públicos de alto nivel. ¿Y esto qué va a implicar? Si estos señores no cumplen con el mandato constitucional, ¿sale? La Cámara de Diputados va a iniciar un procedimiento llamado juicio político, ¿sale? ¿Para qué? Para que sean desaforados y una vez que sean desaforados, la decisión la va a tomar el Senado. Bueno, ahora sí, le quitamos el fuero y van a responder a las autoridades por sus faltas que hubiesen cometido durante su ejercicio de mandato, durante el ejercicio que tienen encomendado. ¿Se comprende? Sí. Profe, ¿a quiénes se les aplica lo que es el fuero y qué es exactamente? Por ejemplo, el fuero es como un marco protector que usted como servidor público de ese nivel tiene. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ese nivel de responsabilidad implica ciertas prerrogativas para que usted pueda desempeñar sus funciones, ¿no? Porque si no, pudiese ser un perseguido político, ¿sale? Pero si usted incumplió, si usted cometió un delito, si usted no cumplió con el mandato constitucional, el propio Congreso puede iniciar un procedimiento para quitarle el fuero y que usted no tenga esa protección constitucional. ¿Para qué? Para que ahora sí usted responda ante las autoridades correspondientes por los delitos, por las omisiones a la Constitución, por los incumplimientos a la misma. ¿Se comprende? O sea, el fuero les permite, dentro de cierto marco legal, tener como, ¿cómo decirlo? Como ciertas acciones no permitidas, vaya. Es como, por ejemplo, si usted fuera un diputado federal, a lo mejor algunas prerrogativas que usted tendría dentro de un ejercicio de fuero es, por ejemplo, si yo quisiera iniciar un procedimiento contra usted por un tema de fraude, pues no lo puedo iniciar en automático por su fuero. Primero tendríamos que promover el tema de que usted sea desaforado
para que ahora sí usted responda ante la fiscalía, pues por los delitos que usted cometió. ¿Recuerdan que a principios de año vimos el caso de Cuauhtémoc Blanco? Ajá, Sí, El tema Sí, de que había sido señalado por una media hermana de que había abusado de ella, ¿no? sí, Sí. sí. Y que hasta cierto punto, mientras tenía este cargo, no sé si es senador, creo que es diputado federal, ¿ah? O sea, mientras tenía este encargo, pues la fiscalía no podía hacer lo que comparezca, ¿no? Porque a final de cuentas, primero tenemos que retirarle el fuero y después, ya que le retiremos el fuero, ahora sí va a responder con todas estas, va a responder como cualquier ciudadano frente a las autoridades. Es un marco protector por la función que desempeña, ¿no? Porque se pueden encontrar, si no tuvieran esta tutela, pues se podían ser imputados por cualquier persona, ¿se entiende? Sí, es decir, ok, sí, Ah, que estoy el de puesto acuerdo, claro. es como una inmunidad provisional, ¿no? Durante el ejercicio de sus funciones, por supuesto, durante el ejercicio de funciones. ¿Sale? bien, sí. profe, entendido. Muy bien. De acuerdo, Sí, muy bien. gracias. A sus órdenes, muy bien. Esa subsiste. Muchos dicen que ya no, ya no hay que, pues ya no hay que, muchos dicen que ya no tiene un soporte normativo. Inclusive el presidente Obrador, si se fijan, no mencioné al presidente de la República, porque dentro de las reformas dentro de su administración era que el presidente no tuviera ese fuero. Y bueno, es complejo, ¿no? Porque el que el presidente o presidenta no tenga ese fuero, pues implicaría que se encuentra más vulnerable frente a los poderes fácticos. Pero bueno, ahí está. ¿Sale? Juicio de amparo, que es el mecanismo con mayor amplitud y que tenemos todos los ciudadanos, todos los gobernados, perdón, para la tutela de los derechos fundamentales. Entonces, es el principal medio que nosotros tenemos para defender nuestros derechos humanos frente a actos de autoridad, inclusive actos de particulares con ciertas características. Acuérdense, contra actos o omisiones de la autoridad que vulneren nuestros derechos humanos. Como les platicaba en el ejemplo de la escuela, sus efectos de este amparo también son de carácter particular. Solamente a quien va a beneficiar, a quien lo promovió. ¿Sale? Les pongo un caso. ¿Recuerdan ahorita el tema de Lord Paddle? Sí, ¿Sí? Sí, Ok. El amparo lo promovió él y su socio, para él y para su socio. Los efectos del amparo son relativos. Por eso, cuando ellos tenían una suspensión, fueron detenidos y se presentaron con una jueza de control, no es que la jueza fuera corrupta, ¿eh? O sea, a veces no conocer el marco normativo, pues podemos pensar muchas cosas. Lo que hizo la jueza es decir, bueno, es que tú tienes una suspensión del acto de autoridad, por lo tanto, esta detención no se puede materializar porque la autoridad federal te concedió ese amparo. Lo promovió nada más para él y para su socio. Y al no promoverlo para su hijo y para su esposa, pues implica que sus efectos son relativos. ¿Para quién son? Solamente para quien lo promovió. ¿Su hijo y su esposa se encontraban en la misma situación? Sí, porque ellos no fueron puestos en libertad, compañeros, porque para ellos no se promovió el amparo. ¿Se o sea que comprende? en ese sentido, cada uno debió de haber promovido su propio amparo. O por lo menos agregarlo, porque me parece Ah, el de este cuate y el de su socio viene incluido dentro de la demanda principal de amparo. ok, ok. Es decir, de verdad es que hasta para mí se me hace raro por qué no promovió por su hijo y su esposa en ese mismo documento. De verdad, ¿eh? Porque ellos no se encontraban bajo esa situación. Por eso, pues para ellos sí continuó el tema de que continuaran en esa detención y de alguna manera se estableció la prisión preventiva, pues como una medida cautelar para que no se dieran a la fuga. Ok. ¿Sí? ¿Se entiende, compañeros? Sí, ¿Sí? gracias. Entonces los sí, efectos son
Los efectos son solamente para quien lo promueve, ¿de acuerdo? Acuérdense, como les dije en el ejemplo de la escuela, hoy los efectos del amparo no solamente aterrizan a autoridades, sino también a particulares. Como les mencioné, el caso de violación de los derechos fundamentales del menor, que por profesar una fe que no le permite honores a la bandera, fue sancionado por parte de la propia escuela, que lo castigó por no, pues llevar a cabo estos honores, ¿no? Hay dos tipos de amparo. Uno llamado amparo indirecto, que procede contra leyes, reglamentos o actos de autoridad distintos, y otro que se llama amparo directo. Este procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. Es decir, por ejemplo, si ustedes en un procedimiento administrativo ya tienen una resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, esta sentencia, esta resolución que pone fin al juicio, si considera viola mis derechos fundamentales, contra esta yo puedo promover amparo directo. Muy bien. Bien, ahorita les platico un poco más de esto, ¿vale? Pero también tenemos a las comisiones de derechos humanos. La federal, la nacional, artículo 102, apartado B, investiga violaciones a derechos humanos en todo el país, principalmente referente a autoridades federales. ¿Sale? En 2011 se fortalece con la reforma sus facultades y tenemos las comisiones estatales de derechos humanos que pues, se van a encargar de la tutela de derechos humanos, pero dentro del ámbito local y municipal. Y también tenemos a nivel regional los organismos internacionales para la tutela de derechos humanos. Y aquí vamos a incluir a una corte que se encuentra en San José de Costa Rica, que se llama Corte Interamericana de Derechos Humanos, que de conformidad con los criterios de nuestra Suprema Corte en la contradicción de tesis 293 diagonal 2011, sus efectos son vinculantes y obligatorios. ¿Se entiende, compañeros? Ok, ¿por qué les menciono todo esto? Porque ustedes, si bien es cierto, no conllevan esta facultad de la abogacía que implica en este caso, el conocimiento de estos derechos fundamentales, considero que cualquier ciudadano tiene que tener una noción clara de cómo proteger sus derechos humanos. Es muy importante que tengamos una idea clara. Entonces, con mucha atención, decimos lo siguiente, a ver. Si nosotros nos encontráramos ante una situación en la cual una persona es vulnerada en sus derechos humanos por una autoridad, bueno, entonces sabemos nosotros que esa violación de derechos humanos la podemos combatir a través del juicio de amparo. Vale, ya vamos teniendo una noción. Si nosotros vemos que una autoridad no cumplió con los derechos humanos y hablamos de una autoridad federal, pues como personas podemos promover una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos señalando la omisión o la acción realizada por esa autoridad federal y por qué vulnera sus derechos humanos. ¿Sale? O por ejemplo, en el caso de que yo diga que, bueno, que verifique que existe un conflicto competencial entre la autoridad federal, ok, o en su caso, la autoridad municipal, o local, perdón, o en su caso, la autoridad municipal, yo sé que este conflicto competencial lo deberá conocer la Corte a través de la controversia constitucional. Si yo quiero verificar el tema de verificar en una acción de inconstitucionalidad que una ley se ha aprobado
y quiero revisar si esta ley que se ha aprobado es o no contraria a la Constitución y soy algún diputado, algún senador, algún legislador, pues vamos a promover que esta ley se revise y que no sea contraria a la Constitución. Por lo menos como profesionales de alguna ciencia, es importante tener una noción general de cómo funcionan las garantías, de cómo funciona el Estado. Mientras más elementos tengamos, menos serán vulnerados nuestros derechos. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos avanzando. Y vemos los derechos fundamentales para la actividad económica. Algunos derechos importantes que aquí vamos a señalar son los siguientes. Por ejemplo, tenemos que la Constitución reconoce distintos derechos fundamentales para la actividad económica y empresarial. Tenemos, por ejemplo, la libertad de trabajo. Fundamento constitucional que implica que nosotros tenemos la facultad de dedicarnos a la profesión, pues que más nos sentamos satisfechos, que más de alguna manera cumplan nuestras expectativas. Artículo 5º constitucional. Sí queda claro este derecho fundamental, ¿verdad? Sí, Sí, ¿verdad? Sí, Ok. Sí, sí, Tengo el derecho fundamental reconocido en el artículo 27 constitucional, que implica la seguridad jurídica de mi patrimonio y mi inversión, como lo comentamos hace un rato. Si yo sé que mi inversión no tiene esta certeza, pues ¿qué me garantiza, mis queridos amigos, que efectivamente se va a proteger por parte de la autoridad? Nada, ¿verdad? También el artículo 27-28 de la Constitución, que hace referencia a la libre competencia económica, la garantía del manejo eficiente de los mercados y la prohibición de los monopolios en este caso, que una sola empresa tenga un control total de una industria, porque esto conllevaría un monopolio y esto conllevaría, por supuesto, a que no se fomenta la competencia económica. En relación a estos puntos, vamos a empezar a desarrollar los contenidos. Como ya mencionábamos, en relación a la libertad de empleo. Artículo 5º constitucional. Dice, ninguna persona puede impedirse que se dedique a la profesión, industria o comercio o trabajo que se le acomode, siempre y cuando sean lícitos. ¿Se comprende, verdad? Es decir, tenemos esa potestad. Continuamos y hace alusión a la remuneración digna. Derecho fundamental que determina que cualquier persona está libre, tiene el derecho fundamental a elegir su ocupación, su profesión y recibir una remuneración digna, ajustada a las condiciones laborales justas y, por supuesto, estableciendo un mínimo que se establece dentro del artículo 123, que es lo que conocemos como el salario mínimo. ¿Se comprende? También, por supuesto, la reforma del 2019 al artículo 123 fortaleció el derecho al prohibir discriminación laboral y garantizar la libertad sindical y que, por supuesto, nosotros como trabajadores modifiquemos y renovemos constantemente a los líderes sindicales. Algunas limitaciones constitucionales. ¿Listos para atender esto? Primera limitación constitucional en cuanto al salario. Escuchen bien. Cuando una resolución judicial aplica en casos de deudores alimentarios, hay una afectación al salario. ¿Se comprende? Es decir, en una controversia de naturaleza familiar, ¿sale? Se determinó por conducto de un juez familiar que uno de los padres deba de cumplir
con alimentos. Bueno, en caso de incumplimiento, se puede ordenar como medida cautelar que se haga un embargo en parte dentro de su propia nómina, ¿ok? De la parte proporcional que le corresponda a la pensión alimenticia. ¿Se entiende esto, compañeros? ¿Sí? Sí, Sí, profe. Sí. Y el patrón, escuchen bien, si el patrón no hace esta retención, el patrón se convierte en obligado solidario, ¿eh? ¿Sale? Ah, no le hiciste, ahora tú la vas a pagar. ¿Se entiende? Sí, ¿Ok? profe. Sí, Ok, muy bien. sí, Otra, determinación gubernativa para prestación de servicios públicos obligatorios cuando la ley así lo establece. Ley reglamentaria del artículo 5º constitucional nos dice: todos aquellos profesionales que obtengan una carrera profesional, licenciaturas, ingenierías, carreras técnicas, etcétera, etcétera, deben de prestar un servicio social, ¿sale? Que corresponde a 480 horas, ¿sale? Es decir, para cumplir con este requisito y obtener ese grado académico, pues el Estado me impone el cumplimiento de ese servicio social. ¿Se comprendió este punto, compañeros? ¿Qué tipo de servicios sociales serían, profe? Pues principalmente está más enfocada a la actividad profesional que usted desarrolla. No sé, por ejemplo, si usted va a estar dentro de ese tema de administración, a lo mejor el servicio social implicaría, pues posiblemente que a lo mejor haga su servicio en el registro público de comercio o que haga su servicio, no sé, a lo mejor en alguna dependencia pública, en una asociación civil, etcétera, etcétera, para que lo libere de su servicio. Si usted es servidor público, usted se encuentra exento de hacer servicio social. ¿Este servicio social es sin remuneración económica? Sin remuneración. Hay algunas dependencias que sí le dan una remuneración, ¿eh? Pero en la mayor parte de ocasiones no implica ninguna remuneración. Ok, profe. ¿Esto a partir de lo que es una licenciatura o las otras que había Licenciatura, dicho, verdad? licenciatura, ingeniería, carrera técnica, ¿sí? ¿Ok? Vale, profe. Muy bien. Por ahí me preguntaron qué es una medida cautelar. Por ejemplo, en un juicio familiar, una medida cautelar es el embargo precautorio de la nómina para el cumplimiento de una pensión alimenticia. O sea, la medida cautelar nos ayuda a garantizar la efectividad del juicio. Por eso se establece una medida cautelar. Otra medida cautelar es el embargo precautorio de bienes, ¿no? Para que al rato yo no los venda y al rato diga que no tengo dinero para cumplir. Esa sería una medida cautelar. O en el caso penal, una medida cautelar puede ser la prisión preventiva, ¿verdad? Para que yo no me dé a la fuga, a lo mejor como medida cautelar establecen la prisión preventiva o utilizar un brazalete o que vaya a firmar cada 15 días, pues en este caso a donde se establezca para el cumplimiento de mi sanción, de mi medida cautelar. Más o menos se va entendiendo qué es una medida cautelar. sí, profesor. Sí, Muy bien. Solo para confirmar entonces, la medida Ajá. cautelar sería el equivalente a como una acción preventiva para evitar el peor escenario, por así decirlo. Sí, una acción preventiva, lo dijo muy bien, es una medida precautoria, una acción preventiva. Es decir, por ejemplo, cautelarmente voy a embargar sus bienes de usted. ¿Por qué? Usted tiene una controversia conmigo, tenemos un juicio. Al rato que usted no les dé sus bienes a sus hijos, a sus padres o a otra persona, para que al rato me diga, no tengo nada. Por eso, precautoriamente, para asegurar la efectividad del juicio, se toman estas medidas cautelares. Ok, ok. ¿Sí? Muy bien. Decisión de los particulares. Cuando el ejercicio de una actividad lícita afecte los derechos de terceros o de la sociedad. Bueno, híjole, imaginen, no sé, imaginen que yo tengo mi familia y que de pronto a lo mejor lícitamente
tengo esa de autodeterminación de exhibir mi cuerpo y me pongo en una página de OnlyFans y hago algunas actividades que pudieran afectar la reputación de mi familia en un ejercicio de ponderación en la tutela de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Por supuesto que hasta cierto punto se me puede restringir en esa actividad. ¿Sí se entendió más o menos para que más o menos comprendamos este último punto de decisión de los particulares? ¿Y ahí cuál sería el problema que podría tener, por ejemplo, en el caso que está poniendo? Pues a lo mejor que afecto pues el desarrollo normal natural de niñas, niños y adolescentes y en ese ejercicio de ponderación me podrá establecer el juez de lo familiar, oye, limita esa exposición, ¿no? Ten cuidado, procura que no, que tu actividad no se exponga a tus hijos, que aunque como tal no estás cometiendo un delito, pero sí puede causar un impacto a terceros, ¿no? ¿Se ¿Y qué entiende? consecuencias podría tener para la persona que lo está realizando legalmente? Pues a lo mejor una posibilidad de que el juez de lo familiar, al ver que tú no sigues esos lineamientos, puedas perder la guardia y custodia de los menores. Eso podría ser una consecuencia o una restricción inclusive en el tema de visitas. Ok. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, el de decisión de los particulares es algo que uno hace, pero que afecta a tu familia, a tus hijos, Que pareja. pueda afectar a ¿Podría ser así? terceros. Exactamente, y de alguna manera, pues a lo mejor no nos los pueden impedir, pero a lo mejor sí con ciertas restricciones, ¿no? Ah, ok, sí. Sí, es que ahí nada más es cuestión de la precaución porque la actividad que desarrolla a lo mejor no es ilícita, pero sí puede causar un impacto, ¿no? Muy bien, ¿de acuerdo? Bien, vamos avanzando. Bien, Sí, gracias. mande, por ahí una pregunta, ¿me querían hacer todo bien? Sí, muy bien. Ok, derecho a la propiedad. Artículo 27 de nuestra Constitución nos dice que la propiedad de tierras, aguas comprendidas dentro del territorio nacional es originaria de la nación, ¿sale? Le corresponde a la nación, ¿sale? La nación ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a particulares. Es decir, la propiedad particular surge de este dominio original que tiene la nación. Entonces, la nación constituye la propiedad privada. ¿Sale? La función social es que la propiedad privada está sujeta a modalidades de interés público. El Estado puede imponer limitaciones en beneficio del interés colectivo, como lo hace a través de la expropiación. Pero recuerden, es importante determinar, es importante que la autoridad demuestre la causa de utilidad pública por la cual está realizando ese decreto expropiatorio. Es decir, a través de esta figura, mis queridos amigos, lo que vamos a hacer, a ver, vean este mapa, por favor. La propiedad originaria, ¿de quién es? ¿Quién es el propietario originario de todo, del suelo, De la subsuelo y nación. demás? Ok. La propiedad originaria es de la nación. ¿Ok? Dice, la nación constituye la propiedad privada. ¿De acuerdo? Y esta propiedad privada tiene la tutela de la Constitución. Pero al origen ser de la nación, vamos a ver que esta propiedad privada se va a sujetar a los límites del interés público. Si para la política nacional sobre estos terrenos vamos a construir un hospital, vamos a construir una carretera, vamos a construir una base militar, ¿ok? Vamos a construir un aeropuerto, etcétera, etcétera. Entonces el Estado
va a iniciar con un decreto llamado expropiatorio y en base a este decreto se justifica la causa de utilidad pública. Esta tiene que ser debidamente fundada y motivada y además se debe recibir una indemnización por parte del Estado para la adquisición de estos bienes. ¿Se comprende? Entiendo entonces aquí, profe, no sé, por ejemplo, en una colonia ejidataria, si la nación dictamina que ahí es necesario poner un hospital, puede retirar las propiedades a los habitantes de ahí, pero siempre y cuando dé una remuneración económica para que ellos puedan recuperar en otra localidad su terreno. Por supuesto, exactamente. O sea, pero eso tiene que estar debidamente fundado y motivado, ¿eh? Porque muchos decretos expropiatorios, al no tener esta base legal, entonces puede ser objeto de un amparo para que ustedes se protejan, para que esa propiedad, para que su propiedad no sea afectada, porque la autoridad en su decreto no justificó la causa de utilidad pública, ¿verdad? Porque ¿qué tal si hasta el gobernante lo hace, sabe para qué? Para adquirir sus terrenos y al rato haga los hoteles que son para él, ¿no? ¿Eso es una causa de utilidad pública? Pues no, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí, sí, Sí. profe. ¿Sí? Sí, Como aquí lo dicen, como lo mencionan aquí en estas prácticas que nos dice, por ejemplo, Janet nos habla del caso del Tren Maya. Erika también nos menciona el caso de la línea 12 del metro de la ciudad, ¿sale? En este caso dice que en el Tren Maya se compraron algunas tierras para pues la construcción de esta vía, ¿verdad? Y bueno, en muchos casos ya había un derecho de vía constituido con antelación, pero bueno, es el caso de la expropiación. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, Bien, sí, bien, Sí, pues profe. bien, bien. Vamos avanzando. Tenemos también, por supuesto, cómo vamos a verificar la tutela de la propiedad privada. Y en este orden de ideas vamos a mencionar lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, en lo que regula el Código Civil, y bueno, se establece que la propiedad se encuentra regulada dentro de la perspectiva de la norma civil y por supuesto, el artículo 27 constitucional no puede ser afectada por la autoridad y un decreto expropiatorio por causa de utilidad pública debe ser fundado y motivado. La propiedad pública pertenece al Estado e incluye bienes de dominio público y de dominio privado, regulada por la Ley General de Bienes Nacionales. Por ejemplo, un bien de dominio público es, en este caso, el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Se entiende, compañeros? Porque de alguna manera se desarrollan actividades sociales, si bien es cierto, es una plaza pública, pues no, pero es una propiedad del Estado. ¿Se comprende? Un bien de dominio privado, por ejemplo, lo que antes era la residencia oficial de Los Pinos, en donde vivían los presidentes. ¿Se comprende, compañeros? Al final de cuentas, era un bien de dominio público, pero lo utilizaban como una residencia en donde los presidentes en turnos se encontraban con su familia. ¿Está claro? ¿Sí? Ok. Propiedad social constituida en el artículo 27. Los ejidos y comunidades protegidas en el artículo 27 porque hablamos de una protección comunal. Exactamente, mi estimada Paola, el castillo de Chapultepec es una propiedad pública de dominio público porque usted puede visitarlo durante un horario que se encuentra abierto, por supuesto, toda esta zona del castillo de Chapultepec. ¿Se entiende? Sí, Sí, muy profe. bien. Sí. Propiedad intelectual. En este caso, compañeros, se protege las creaciones del intelecto.
Es lo que llamamos derechos incorporales. La Ley Federal de Derechos de Autor, la Ley de Propiedad Industrial, el tema de registro de marcas y patentes. Al momento de constituir este registro sobre la propiedad intelectual, por supuesto podemos hacer una explotación económica de estos derechos. ¿Está claro? No, profe, esa parte de propiedad intelectual no. No, Vendría siendo, por ejemplo, decía usted, marcas comerciales como el dueño de Coca-Cola, él es propietario de la marca y puede disponer de ella, algo así. exactamente, o sea, al final de cuentas, la disposición de esa marca, pues implica un lucro económico, ¿no? O por ejemplo, un derecho de autor, sale indautor, que usted haya compuesto una canción y que a lo mejor algún grupo musical famoso la utilice, por supuesto, esto implica el pago de regalías correspondientes, ¿verdad? Porque se reconoce su derecho de autoría. Ok, siempre y cuando sea una marca registrada, ¿no? O como dice Ah, un derecho de autor. sí, porque a lo mejor si yo compongo líricamente y no registro mis canciones y al rato a alguien le gusta y la utiliza, pues bueno, ahí está el problema, ¿verdad? Este la puede explotar y al rato, aunque yo sea el actor, el autor originario, pues están las consecuencias, ¿no? Lo que dice Karina en relación con Nintendo, con Donkey Kong y King Kong, bueno, ahí también una referencia, ¿verdad? La referencia dice los escritores, novelas y libros. No nos vayamos muy lejos. Los derechos de autor sobre personajes se deben de actualizar, si no más recuerdo, en un periodo de 25 años. Y recuerdan el caso de la Chilindrina, que inclusive ella misma dice que quería registrar un nombre de la Chilis o no sé qué, y le dijeron, no, es que ¿sabe qué? La Chilindrina está disponible porque no renovaron pues los derechos sobre estos personajes. ¿Y qué hizo ella? Pues dice, de aquí soy, ¿no? Pues registro el nombre de la Chilindrina como propio. Entonces tampoco son perpetuos, hay que estarlos actualizando. ¿Se comprende? Sí, profe, bien. Sí, 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 gracias. sí, muy bien. Excelente. Bien, bien, estimados amigos. Eh, También, por supuesto, tenemos dentro de los derechos que pueden verificar el tema de la empresa, tiene que ver con la libre competencia económica. ¿Sale? Artículo 28 constitucional nos dice, la Constitución prohíbe los monopolios, prácticas monopólicas, estancos y excepciones fiscales para garantizar un mercado equitativo y abierto a todos. Hay áreas que son exclusivas de la federación y esto no constituye una práctica monopólica porque es una área estratégica, como el caso de la industria del petróleo y en este caso la industria eléctrica. ¿De acuerdo? Nos encontramos con el objeto de un mercado eficiente, mercados promoviendo la libre concurrencia y una competencia justa entre todos los agentes económicos. La ley federal, en este caso, de 2013, en este caso, sobre la libre competencia económica, establece esta disposición, los procedimientos para prevenir estas prácticas anticompetitivas, lo que va a generar un monopolio en la cual el sector de la producción se va a encontrar en una sola empresa o en una simulación de empresas que realmente se encuentran fusionadas o trabajan en conjunto. Hay que tomar en cuenta en qué consiste estas prácticas monopólicas. Por ejemplo, podemos destacar lo siguiente: prácticas monopólicas absolutas. Acuerdos entre competidores para fijar precios, restringir producción, segmentar mercados o coordinar posturas en licitaciones, sancionadas hasta en un 10% de sus ingresos de conformidad con la ley federal sobre competencia económica. ¿Vale? Imaginen un grupo de empresarios que se unen en una cámara, en una confederación, para establecer las reglas y decir, aquí se va a trabajar así
y vamos a tener un control monopólico sobre determinada industria y vamos a cobrar lo que nosotros querramos y se acabó. ¿Se entiende esa actividad, compañeros? O Oiga, tenemos profe, también. ahí me quedó una duda. Comentaba al inicio de lo que era el libre competencia económica, que está prohibidas las prácticas monopólicas y que debe haber este libre mercado, ¿no? Pero Ujú. decía usted o comentaba sobre lo que es la industria petrolera y la industria de la electricidad. Por ejemplo, en México, aparte de lo que es la Comisión de Luz, la CFE, ¿hay alguna otra institución que se dedique a la electricidad? Creo que no para el sector habitacional, pero sí para el sector empresarial. En algunas ciudades del país sí hay cierta competencia para, principalmente para la industria eléctrica del sector empresarial, pero para el sector hogar no. Solamente tenemos a la Comisión Federal de Electricidad, pues con las limitaciones que esto genera al tema de la competencia, ¿no? Y a lo mejor hasta cierto punto, pues pudiese constituir pues una área estratégica de la nación y pues bueno, sabemos que no generar una competencia pues puede conllevar también a una situación de mal servicio, de cobros excesivos y de un monopolio que tiene esta industria sobre la prestación de este servicio, ¿no? Esto es lo que podríamos decir, mi estimado. Aquí se podría decir entonces que en cuanto a la industria eléctrica sí existe un monopolio en México, al Bueno, menos para el servicio de particulares. Es de que como tal, la propia Constitución nos habla de una área estratégica. Por eso dice que estas áreas estratégicas no constituyen monopolios. Ya ve que la reforma en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto sobre la cuestión de la reforma energética, pues conllevaba a poquito a liberar el tema de la de la industria del petróleo y también la industria eléctrica y permitir hasta cierto punto cierta inversión privada. Sale que prácticamente en la administración pasada, pues muchas de estas reformas, pues se echaron abajo. Eso es lo que podríamos señalar. No recuerdo exactamente, mi estimado, si con la reforma de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, hasta cierto punto esa área que usted me dice, pues sí se sacó dentro del área estratégica de la nación y se permitió también, por supuesto, dentro de el tema de que particulares pudieran realizar inversión. Entonces, ahí nos encontramos con esta Ok, referencia sobre la electricidad, ¿sí? Bien, bien, profe. muy bien. Prácticas monopólicas relativas. Actos que desplazan indebidamente a otros agentes e impiden su acceso al mercado o establecen ventas exclusivas y o requieren un poder sustancial en un mercado relevante. Artículo 54 de la Ley Federal de Competencias Económicas. Mi estimado Edson, por lo que respecta al tema de la industria, podríamos decir que pues distintos argumentos o decretos emitidos por el presidente Obrador hasta cierto punto y revirtieron un poco los efectos de esa reforma, aunque constitucionalmente hay muchos efectos que todavía continúan en relación a la reforma de la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Bueno, esto es una cuestión que a ver si se hace la reforma constitucional para continuar con estas áreas estratégicas dentro del artículo 27 constitucional. A ver, compañeros, este es un tema relevante de las prácticas monopólicas relativas. ¿Saben cómo lo conocemos en un argot, es lo que se conoce como el fenómeno de la gentrificación? ¿En qué consiste esto, compañeros? Hay ciertas ciudades, hay ciertas áreas en donde prácticamente los negocios locales, los negocios nacionales, los negocios de arraigo desaparecen y se empiezan a establecer dentro de esta gentrificación cierto tipo de negocios de capital extranjero, lo que va a conllevar que como tal no es un monopolio, pero sí restringes a cierta parte de la población, a cierta parte de la economía que no tiene la potestad de competir
con estas grandes empresas. ¿Se entiende? Sí, compañeros. Ahí podría ser, Ah, por ejemplo, no sé, ubicándonos en la colonia Roma, ¿no? Ujú. La creación de supermercados eh, de gran escala que impiden que ciertas tiendas de abarrotes chiquitas se establezcan en esas zonas. ¿Algo así, profe? O digamos, o que se establezcan o establecidas, como la condición de la renta ya cambió. Antes pagabas a lo mejor 10,000 pesos mensuales, ahora te cobran 50 y ya no te alcanza. Y entonces, ¿en qué vas a hacer? Pues a lo mejor, pues te vas a tener que retirar. No porque te corran, sino ya no tienes esa potestad de competir. Es una práctica monopólica relativa porque solamente esos grandes corporativos son los que pueden cubrir esas rentas, ¿no? Y entonces la zona de la Roma se gentrifica para esas empresas y los abarrotes chiquitos, las pequeñas cadenas así muy locales, pues ya no pueden subsistir frente a este fenómeno de la gentrificación. ¿Ok? Ok, profe. ¿Sí? Y bueno, las concentraciones ilícitas. A veces las empresas realizan prácticas como fusiones, adquisiciones que dañan a la competencia, ¿sale? Esto de alguna manera, pues el artículo 61 de la Ley Federal de Competencia Económica, pues dice que hay que revisar si no consiste esta fusión o esta adquisición una práctica monopólica, porque si no, nada más estoy simulando que hay competencia. Es decir, por ejemplo, un tema decisión. Les platico de la siguiente manera. Esta es mi empresa, ¿sale? Está fuertemente arraigada y tiene un poder económico importante. Pero para no caer dentro del tema del monopolio, de alguna manera hago una decisión, ¿sale? Y me divido en varias, diciendo que todos somos competidores, que todos de alguna manera tenemos, estamos compitiendo entre nosotros, pero al final de cuentas, pues se trata de una mera simulación, porque se trata del mismo fenómeno en la cual, pues se constituye un monopolio. ¿Se comprende? Y eso está penado, profe, hacer eso de yo tengo una empresa y genero, no sé, vendrían siendo como empresas fantasmas, ¿no? Pertenecen a mí, pero les pongo otro nombre para simular que hay competitividad. ¿Eso tiene alguna consecuencia? Pues bueno, es de que en el tema de escisión y fusiones, nos dice la Ley Federal de Competencia Económica que tendremos que verificar el visto bueno, ¿no? Tenemos que verificar que no constituya realmente una simulación para la realización de una práctica monopólica. Aunque, por ejemplo, muchos abogados que se enfocan en este sector, pues tienen varias estrategias para llevar a cabo estas escisiones y fusiones y no se verifiquen como una práctica monopólica. Y hasta cierto punto es un disfraz de competencia que no existe. Y Ese pasan a hacerlo algo legal, ¿no? Pasan a hacerlo algo legal y lo que permean es un mercado en la cual prácticamente se encuentran concentrado en unas cuantas empresas. Esa es una realidad, ¿eh? Y si nos vemos el caso de México, hay muchas prácticas de esta naturaleza, ¿no? Hay empresas que abarcan un bloque muy importante de negocios y a lo mejor del todo el público no lo reconoce, pero de alguna manera se trata de la misma familia, se trata del mismo corporativo. por ejemplo, Walmart, ¿no? Sam's, que son la misma cadena. Sí, hasta cierto punto, a lo mejor dentro de la propia Ley Federal de Competencia Económica, a lo mejor atribuyeron que van a sectores distintos y que por lo tanto no constituye una práctica monopólica, ¿no? Porque a lo mejor Walmart justifica que el Sams pues está enfocado a un sector más, más concentrado a la compra en volumen, está concentrado más a la compraventa al mayoreo y que de alguna manera los clientes que quieren comprar en esas tiendas requieren un registro previo y entonces a lo mejor justifican que no se trata del mismo sector. ¿Sí? O como Coca-Cola que tiene, bueno, no sé, por ejemplo, ¿no? Que tiene el área de Peñafiel y etcétera, etcétera.
También eso podría conllevar esta actividad, por supuesto, ¿no? Hay muchas maquinaciones legales que hasta cierto punto, entre comillas, podríamos decir, son legales, pero no legítimas, ¿eh? Porque al final de cuentas constituye un monopolio y cuando no hay competencia, pues hasta cierto punto, esto pues limita el crecimiento y esto pues conlleva hasta cierto punto pues a tener un control y acaparar el mercado. Dentro de este punto, y ustedes lo acaban de mencionar, ¿hay autoridades que verifican que no se lleven estas prácticas monopólicas? Sí. Tenemos a la Comisión Federal de Competencia Económica, que es un órgano constitucional que sanciona estas prácticas anticompetitivas, pero bueno, hasta cierto punto también hay que decir procedimientos administrativos burocráticos y un fenómeno llamado corrupción que también lamentablemente sabemos que está muy metido dentro de las propias instituciones gubernamentales. También, por ejemplo, en el tema de compañías de radiodifusión y telecomunicaciones, tenemos el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que verifica la competencia económica en estos sectores. Y bueno, al final de cuentas, las decisiones que emita la COFESE y el IFT pueden ser combatidas, pueden ser revisadas a través del juicio de amparo. ¿Sale? Hablando de estas autoridades y estos mecanismos para verificar que no se constituya como un monopolio. ¿Ok? Todos estos derechos que hemos venido comentando hasta este momento, mis estimados amigos, nos encontramos, por ejemplo, que estos son fundamentales para la actividad económica que vamos a desarrollar dentro de la empresa. Por supuesto, el tema de la libertad del trabajo implica que los individuos pueden participar activamente en el mercado, eligiendo ocupación, contribuyendo a la producción de bienes y servicios. El derecho a la propiedad garantiza seguridad jurídica sobre los bienes, incentivando la inversión, el ahorro y la acumulación de capital, importantes para el desarrollo económico. Y por supuesto, para competir en condiciones equitativas, la libre competencia económica, promoviendo innovación, eficiencia y de alguna manera ofreciendo mejores productos y precios a los consumidores. Si se fijan, todos estos derechos que hemos venido señalando van de la mano, no operan de forma aislada. Hay que conllevar todos estos para, pues, de alguna manera llevar a cabo la constitución formal de una empresa. ¿Se entiende por qué se relacionan estos derechos que hemos comentado? Sí. ¿Sí, compañeros? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, muy Sí. bien. Ok. Casos prácticos. Tenemos aquí algunos casos prácticos que vale la pena estudiar, como por ejemplo el amparo en revisión 237-2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte determinó en este amparo el tema de la prohibición absoluta del consumo recreativo de marihuana que violaba el libre desarrollo, en este caso al al desarrollo de la personalidad, y estableció ciertos límites a la intervención del Estado. Mucho cuidado con estos elementos porque hasta cierto punto esto pues conllevó a la posibilidad de que se constituyeran empresas que pudieran ofrecer estos servicios de cannabis para los consumidores. Y es un aspecto crucial que se trata de regular. El grupo modelo en una resolución de COFESE 2013 implica la adquisición de grupo modelo por esta empresa internacional AB InBev fue condicionada para evitar efectos anticompetitivos. Se ordenó la desinversión de la cervecería modelo en Piedras Negras y los derechos sobre marcas como Corona y modelo en Estados Unidos, pues para que no constituyera esta adquisición en una práctica monopólica.
y también, por supuesto, el caso de Ubers contra taxistas, en la cual diversos amparos resolvieron que restricciones excesivas a plataformas digitales de transporte violaban la libertad de trabajo y, por supuesto, la libre competencia. En este punto se estableció regulación para que Uber pudiera funcionar en distintas entidades federativas. ¿Cuáles son los retos actuales que tenemos en relación a todo el ejercicio de estos derechos que hemos comentado en esta sesión? Decimos, la regulación de plataformas digitales, comercio electrónico y economía colaborativa conlleva a nuevos desafíos y que bueno, por supuesto, es importante regular aspectos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y también aspectos laborales de los trabajadores de estas plataformas, porque hasta cierto punto, pues la última reforma a la Ley Federal del Trabajo se estableció su derecho fundamental a prestaciones de seguridad social. Sigue mostrándose en nuestro país en pleno 2025 altos niveles de concentración, lo que dificulta la protección de libre competencia que hemos venido comentando. México tiene un índice de alta concentración de mercado entre sus miembros, lo que afecta la competencia y por supuesto esto pues se ve directamente vinculado a precios que al final de cuentas van a recibir los consumidores. Y bueno, avanzando un poco más sobre esto, es importante de todos estos aspectos que hemos venido comentando, pues la cuestión de la armonización legislativa para la tutela de estos derechos económicos, tecnológicos y sociales, pues garantizando los mecanismos para asegurar la tutela de los derechos, los estándares internacionales que se incorporan, por supuesto, para que de alguna manera los principios rectores de las empresas y derechos humanos de la ONU se trabajen y se reconozcan dentro de la actividad empresarial que realizamos en México y por supuesto el fortalecimiento institucional, que en este caso las instituciones encargadas de proteger los derechos económicos como la COFESE o también el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues tengan mayores herramientas para combatir estas prácticas antimonopólicas. Estimados amigos, la conclusión a la que vamos a llegar. Tenemos hoy en día un marco constitucional robusto para la tutela de derechos fundamentales. Por supuesto, es importante destacar los derechos que se encuentran vinculados dentro de la actividad de las empresas, el trabajo, la propiedad y la libre competencia económica. Están interrelacionados. Las garantías constitucionales, como el juicio de amparo, son mecanismos que nosotros tenemos para salvaguardar nuestros derechos fundamentales en el ámbito económico. La concentración de mercados y la economía digital representan retos importantes sobre la actualización normativa y el fortalecimiento institucional. Los profesionales de la administración y del derecho requieren un conocimiento profundo sobre estos elementos para una mejor praxis profesional. Y bueno, de todo esto que hemos revisado, llegamos a un punto de la tercera.